Bienvenidos nuevamente a su canal Arte con Todo. Siempre que por cualquier razón viaje a nuevos destinos, les relataré mis experiencias y mucho más si son lugares de Colombia, porque me llena de orgullo que se conozcan nuestros tesoros naturales. Lo que sí les recomiendo es verse este video hasta el final para que vean las maravillas naturales que visitamos en este recorrido por la Sierra de la Macarena en los llanos orientales de Colombia, donde se encuentra el famosísimo, mundialmente conocido como Caño Cristales. Su belleza es impresionante, pues entre junio y noviembre sus aguas se tiñen de rojo, amarillo, verde, azul y negro el de las rocas. Pero todo eso es gracias a la pigmentación de la flor acuática llamada Macarenia clavigeira, única en el mundo, ya que solo crece allí. Además, como muchos afirman, esa flor representa la tenacidad de los colombianos, que a pesar de la violencia permanente por diferentes causas, siempre salimos adelante. Asimismo, esta hermosa flor, que a pesar de las fuertes corrientes, las cascadas y los rápidos, ella sigue ahí, firme, y hasta incluso, mírenla, parece danzar, porque a pesar de que parece secarse ante la falta de lluvias, en la zona ella se mantiene viva gracias a la capacidad que tiene de absorber los minerales de estas rocas. Viajamos por vía terrestre desde Bogotá hasta Vistahermosa en el Meta en modernos y cómodos buses por una de las carreteras más hermosas de Colombia. Atravesamos la cordillera oriental por su base utilizando estos interminables túneles. Luego de un reparador descanso nos despertaron con un típico desayuno llanero, el propietario de la agencia de viajes que habíamos contratado previamente y uno de sus guías. Aprovecho ahora para darle las gracias a todos ustedes, a Fabián, a Fernando, a Javier. En modernos y cómodos vehículos 4x4 nos fuimos internando en los llanos por carreteras destapadas pero en muy buen estado. En ese primer recorrido hacia la Macarena se empieza a notar el verdadero realismo mágico de Colombia. Es que observen estas mariposas amarillas danzando para nosotros. ¿Qué decir de las acrobacias de esta familia de monos titíes y las guacamayas? Hoy, miren eso con los colores de nuestra bandera. Los hermosos ejemplares vacunos que abundan y son característicos de estas inmensas llanuras. Además, observen que son guiados por típicas berracas y hermosas mujeres llaneras. Nos alojaron por esa noche en un pequeño pero muy agradable hotel en el municipio de La Macarena para llevarnos a disfrutar de un gran asado de ternera con parrandón de música y danzas llaneras en vivo, con el zapateo y escobillado clásico ejecutado por parejas desde los 4 años. A descansar nos fuimos muy temprano para podernos levantar a las 5 de la mañana con ese ensordecedor pero llanerísimo coro de los loros pechiamarillos. Luego de un abundante desayuno, el propietario de la agencia nos sirvió personalmente de guía para disfrutar del primer caño, el Caño Piedra. Es uno de los decenas de caños que descienden de la Sierra de la Macarena. En varios puntos cerca de ese Caño Piedra presencié hidrocarburos a flor de roca ahí en la superficie, pero afortunadamente desde el año 2016, tras una gran polémica desatada por la licencia que le otorgó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a una compañía extranjera, el gobierno nacional tomó la decisión de suspender dicha licencia para poder garantizar la protección medioambiental de Caño Cristales y su área de influencia. A buena hora lo hicieron.
Es preciso que les aclare a todos los que vean estos videos que toda la Sierra de la Macarena está sobre el conocido escudo guyanés y de veras observamos en todo el sector muy poquita capa vegetal. Todo su suelo es rocoso. Por esa razón, siempre que llueve en la región, se forman pequeñísimas vertientes de aguas lluvias que poco a poco van aumentando su caudal con las pendientes hasta formar los famosos caños y cascadas de la Sierra de la Macarena. Al mismo tiempo, las aguas lluvias se van nutriendo de los minerales de estas rocas y contribuyen a la formación de aglomerados de cuarzos lechosos, de areniscas, en todas las gamas de colores. También observamos rocas sedimentarias y metamórficas. Esta cantidad de minerales los pueden identificar todos los que apoyan a este canal adquiriendo en amazon.com el libro Minerales, cómo identificarlos. Recuerden comprar nuestro libro y así nos colaboran con el mantenimiento del canal. Les dejo el enlace para adquirirlo en la descripción de este video. En las cercanías de Cañopiedra encontramos esta exótica libélula de alas azules. Y miren estos constantes paisajes de estas plantas tan exóticas. Ya en la tarde disfrutamos de un inolvidable atardecer con un arcoíris completo desde un mirador. Al día siguiente nos sorprendieron con una caminata de más o menos unos 5 kilómetros para visitar dos bellos destinos, Caño Cristalito y el Mirador Natural, cuyo sendero está rodeado de estas extrañas plantas epíficas llamadas Bellóceas macarinenses. Además, sigo enloquecido con estas formaciones rocosas tan extrañas, es que son muy extrañas y como ya es costumbre, pues agradezco a la naturaleza armando esta torre en equilibrio. Hoy finalmente haremos la caminata de más de 6 kilómetros hasta Caño Cristales. Para poder llegar allá necesariamente hay que irnos por el río Guayavero y nos fuimos observando en sus orillas todo tipo de faunas. Miren ustedes, iguanas, tortugas, estos monos aulladores, las pavas que en mi Cali se llaman guacharacas, aquí les llaman pavas hediondas. Un pájaro llamado dragón rojiblanco, hermosísimo. ¿Y qué tal este caimán llanero? Será de mucha recordación este paseo por el gran río Guayavero. En la denominada Cascada de los Cuarzos, porque abunda el cuarzo lechoso aquí, almorzamos fiambre en hojas que nos entregaron los de la agencia y no podemos dejar ninguna sobras. Hay que regresar con las hojas y las sobras allí en las envueltas. No nos dan ni cubiertos, o sea, el guía lleva los cubiertos de todo. Luego del almuerzo seguimos bajando por Caño Cristales, pasando por el Tapete. Le llaman así al sitio más hermoso de todo lo que representa y ha hecho famoso mundialmente a Caño Cristales, ya que aquí se puede apreciar perfectamente y en todo lo ancho del caño la cantidad de colores que tiene esa flor, la flor Macarena clavigeira. No me cansaría de observar estas hermosas flores danzando con las corrientes, pero toca continuar a otro sector que nos dice que también es muy impresionante, se llama Los Ochos. Como ustedes observan, es un paisaje surrealista. Ya comienza la lluvia de la tarde y debemos regresar al hotel, pero antes, en agradecimiento a nuestro guía, cenamos una típica cazuela de amarillo a la Monseñor. Es típica y es deliciosa aquí de la Macarena. El día de regreso llegó y no podíamos ignorar. Ya de pasada, pues, paramos en las 5 cascadas de Caño Canoas. Se llega a estas cascadas luego de un corto ascenso desde el charco donde desoban los grandes peces llamados chamú hasta el sitio donde se observan en su plenitud esas cascadas. Este video sería interminable si me hubiera puesto a narrar cada uno de los muchos destinos que visitamos en este hermoso rincón de nuestro país, porque es que pasamos por Caño Escondido, la Cascada de la Virgen, Caño Indio, Caño Siete Machos, el raudal del río Guayavero, la Laguna del Silencio. Bueno, es interminable esto. No es solo Caño Cristales, es todo un conjunto
de paisajes y de destinos hermosísimos que hasta ahora se empiezan a descubrir o a poderlos visitar, porque antiguamente no se podía. Recuerden siempre compartir nuestros videos, vérselos hasta el final, y si se desean suscribir a nuestro canal Arte con Todo, solo presionen el logo que está indicando esta flecha y lo hacen allí fácilmente. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.